Lo comparto, Ahí va, lo ya está compartas en tus grabando. redes y nosotros. Vale. Sí, 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 de todos de modos, hecho, desde lo estamos grabando tanto como en Zoom como en formato de Instagram y les podemos Sí. enviar el archivo para que lo suban ustedes sin problemas. Muchísimas sí, gracias. de nada. También lo comenzamos a hacer videos cortos y Ujú. publicarlos como reels para Ah, compartirlos, que hemos visto que se ha vuelto, muchos videitos que hemos publicado se han vuelto virales por los reels. Pero perfecto, pues excelente. ya vamos a iniciar, ¿vale? Empezamos Ah, en 3, 2, 1. Ok, buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, querido auditorio? Buenas tardes. El día de hoy tenemos a dos super invitados, los maestros de SCR Scriptoria, Salvador y Felipe. Bienvenidos. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Buena tarde a todos. bienvenidos, muy buena tarde. Buenas tardes y pues bueno, el día de hoy tenemos una edición más de estas entrevistas que estamos realizando con nuestros amigos, clientes, proveedores, artistas y a veces varios de estos sombreros a la vez. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tener una sesión donde los profesores les van a explicar diferentes tipos de historia de caligrafía occidental. Publicamos el programa dentro de la página. Vamos a ver pluma de ave, manguillos y plumillas y plumas fuente. ¿Ok? El orden a lo mejor va a cambiar un poco de acuerdo a las preguntas y respuestas también que ustedes tengan. Y bueno, pues bienvenidos. Y conforme vaya pasando la sesión, si tienen alguna pregunta o inquietud, pueden hacerla por medio de Instagram y estaremos dirigiendo las preguntas a los profesores. Así que podemos empezar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Nada más para los que no nos conocen, somos rápidamente una organización que se dedica a conservar, a enseñar y a reproducir los estilos caligráficos clásicos. Como lo digo yo siempre, no estamos inventando absolutamente nada, literalmente todo ya está escrito. Y no solo retomamos los estilos, sino que los aplicamos con las herramientas correspondientes tanto a la época como a la región, como a ciertas tendencias que estuvieron en boga en su momento. Lo que vamos a ver ahorita es cronológicamente los estilos de primero punta plana, ¿no? Vamos a explicar el origen de las herramientas y cómo la misma evolución de la letra se fue transformando de la mano con las distintas herramientas que fueron surgiendo hasta lo que tenemos el día de hoy, que son las plumas fuentes, que pudiéramos llamarle de los instrumentos ya más contemporáneos. Yo voy a ceder la palabra al maestro Felipe, quien es especialista en los estilos de puntas planas. Él va a ir, como les decía, cronológicamente explicando paralelamente las herramientas y los estilos, un poquito la historia de cómo fue esta evolución. Y pues bueno, adelante con todas las dudas, ¿no? Hay que mencionar también que pues esto estamos ahorita abarcando, pues imagínate, ¿no? Cuántos siglos de escritura desde las primeras unciales. Entonces, pues bueno, va a ser un tanto así muy genéricamente, pero cualquier duda que tengan, como tú bien lo comentaste, pues la vamos a ir aquí resolviendo conforme se vaya presentando. Nuevamente, gracias a todos y le cedo la palabra al maestro Felipe. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como comentaba ya, mi nombre es Felipe, soy uno de los socios fundadores de Scriptoria y en esta ocasión pues, vamos a hablarles un poco de lo que es más bien la historia de la caligrafía occidental. No estamos abarcando la historia de la caligrafía occidental porque, bueno, la mayoría de nosotros pues estamos aquí en Occidente y estamos familiarizados con los estilos de escritura que, pues, por medio de los cuales pues, nos comunicamos. ¿Sí? Estamos hablando de los abecedarios que conocemos y, bueno, abecedarios de otro estilo, pues ya se tocarán en algún momento. Pues bien, ¿cómo vamos a comenzar? Como bien saben, la escritura ha acompañado a la humanidad
desde tiempos inmemoriales. Tenemos más de 2000 años de escritura. Entonces, a medida que las civilizaciones fueron avanzando en desarrollo, la caligrafía fue a la par también avanzando, teniendo como primera instancia el hecho de que en la antigua Europa se empezó a escribir con lo que se conoció como pluma de ave, ¿sí? Como es este caso, ¿no? Inicialmente teníamos una pluma de ave. ¿Por qué pluma de ave? ¿Por qué no otro instrumento? Bueno, han de saber que ya para ese entonces se tenía contacto con Medio Oriente, cuando se conoció lo que fue el cálamo, pero aunque los escribas o los calígrafos empezaron a utilizar el cálamo, se dieron cuenta que era una herramienta muy rígida y no les favorecía para los estilos de escritura que se estaban desarrollando en ese entonces. Luego, lo que pasó fue que se dieron cuenta que la pluma de ave, la pluma de un ave grande, les podía servir de instrumento de escritura. ¿Por qué? Bueno, para esto les voy a comentar esto. Primero escogían un ave de plumas grandes, en este caso lo más común era, para Europa era el ganso, el pato o el ganso. Sí, en este caso nosotros tenemos aquí una pluma de pavo o ajolote como los conocemos aquí. Tienen prácticamente las mismas propiedades. Todo el material de lo que está hecho la pluma es bastante resistente y a la vez flexible. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que escogían un pavo, y perdón si nos estamos yendo un poco rápido, escogían un pavo, un ganso, después le quitaban una pluma y después a la pluma le hacían determinados procedimientos. En este caso se templaba la pluma. Hay muchos procedimientos para templar. Algunos los sumergen en agua caliente, otros los sumergen en arena caliente. El chiste es darle el temple necesario para que al momento de escribir la pluma pueda soportar la presión que se ejerce y a la vez la humedad a la que está sometida cuando se sumerge en tinta. ¿Qué es lo que sucede después? Como se dan cuenta, las plumas tienen todo esto, lo que le llamamos barbas. Al momento de que tú escribes, la barba te estorba. Sigue siendo incómodo. Para muchos es incómodo sentir el roce de algo aquí en esta parte de la mano. Entonces lo que hacían los antiguos monjes, porque han de saber que la escritura fue monopolizada por muchísimo tiempo, por más de medio milenio, por la iglesia. Entonces solamente los monjes, y en este caso los monasterios que se dedicaban a la escritura, monasterios copistas, eran los encargados de salvaguardar el conocimiento de la escritura, practicarla, crear obras, inmortalizar la palabra divina, como ellos decían, a través de la escritura. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, y como hemos visto, sin las palabras, sin la escritura no somos. Es lo que nos rescata como civilización, es la escritura que se plasma en un libro. Y de eso se dieron cuenta en algún momento los albores de cada una de las culturas, y se dedicaron algunos a escribir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Agarran la pluma, le quitan las barbas necesarias, ya la templan debidamente, y cuando ya la tienen, de la manera en que a ellos de la manera en que mejor les acomoda, entonces les hacen el corte. Esta pluma es una pluma que ya hemos utilizado, ¿sí? Si ustedes pudieran ver de perfil, en este caso así, les recordaría mucho a la pluma fuente. De hecho, este tipo de corte lo conservan las plumas fuente porque se dieron cuenta que, bueno, la tinta fluye lo mejor posible. ¿Qué es lo que hacían antes? Se utilizaba la pluma de ave, se desarrollaron métodos, herramientas y materiales para poder escribir. Entre ellos se desarrolló la tinta ferrogálica a base de ingredientes ferrosos, los cuales ninguno es negro, pero que al mezclarlos en agua y estos tener contacto con el ambiente, se oxidan y nos producen un negro intenso. Como pueden darse cuenta en esta muestra, he sumergido la pluma, ¿sí? La sujeto. Han de saber que la manera de sujetar la pluma
es propia y es única. Son tres estilos de sujetar la pluma dependiendo del grosor, tamaño e intención que se tiene para la pluma. Y no es lo mismo sujetar una pluma que sujetar cualquier otro instrumento de escritura. Bueno, como se dan cuenta, yo he sujetado la pluma, ya que la tengo, puedo estar escribiendo, ¿sí? Puedo estar escribiendo algún estilo, ¿sí? Es algo burdo, pero podemos hacer este tipo de letras. Ahora bien, lo que nos podemos dar cuenta es que el trazo que tenemos, este trazo, es un trazo grueso. ¿Por qué es un trazo grueso? Porque es mucho más fácil tener una punta gruesa, aquí una punta plana. Es decir, si nosotros viéramos, le hiciéramos un zoom a esto, a la punta, nos daríamos cuenta que la punta tiene esta terminación, es plana, lo cual nos permite hacer trazos gruesos. Esto dio origen a diversos estilos de escritura que fueron evolucionando hasta lo que conocemos como gótica. ¿Sí? Pero la pluma, inicialmente, de los primeros registros que tenemos, obviamente estuvo presente en toda Europa, pero de los registros que tenemos que son más famosos están en la antigua, lo que se conoce ahora como Gran Bretaña, y uno de los estilos que evolucionó a través de la escritura fue el estilo celta. Este estilo se caracterizaba por tener letras antropomórficas o zoomórficas que una vez que eran decoradas procedían o daban a pie a ilustraciones o trabajos muy bellos. Cada uno de los estilos que estamos o que podemos escribir se basa en diferentes reglas. ¿Qué quiere decir? Por un lado, tenemos la inclinación con la cual yo voy a estar escribiendo, es decir, si mi letra va a estar inclinada o no. Por otro lado, también tenemos que tomar en consideración que al ser un instrumento que tiene esta terminación para escribir, cuando tú lo apoyas, dependiendo del ángulo con el que yo esté escribiendo, es el grosor de mi línea. Para mayor ejemplo, podemos ver esto. Si yo escribo así, no es lo mismo escribir así que escribir así, o que escribir así. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, ¿sí? Este tipo de líneas, todas estas líneas que son de diferente grosor, vienen del mismo instrumento al mismo tiempo que estoy escribiendo. No estoy cambiando de instrumento. Simplemente estoy variando la inclinación de mi punta para obtener el tipo de trazo que yo deseo. Esto se dieron cuenta los antiguos maestros y con ello pudieron desarrollar diferentes estilos de escritura. En este caso, el celta se caracteriza por tener trazos amplios. Por ejemplo, podemos hacer esto. El celta, el estilo celta, se caracteriza, otra de sus características es que no tiene minúsculas. Vamos, la mayúscula se conoció tiempo después, o más bien la minúscula fue la que se conoció tiempo después. Todos escribían con mayúsculas. Tal es el caso de escrituras un poco más anteriores como la romana. De aquí el celta, por ejemplo,
es letras de formato muy amplio, que muchos de ustedes han conocido por algunas películas, ya sea animadas o con personajes reales, pero si se dan cuenta, pueden identificar este tipo de A, por ejemplo. ¿Sí? Esto fue escrito inicialmente con pluma de ave. Después de esto, después de que la gente estuvo escribiendo con pluma de ave y desarrolló el celta, la humanidad siguió evolucionando, las civilizaciones siguieron evolucionando. Entonces, de lo que tenemos mucha información es de lo que ocurrió en la Europa medieval, donde nos dimos cuenta que una vez que la escritura fue monopolizada por la iglesia, la misma iglesia quiso tener todos digamos que rezos, sus palabras, la palabra divina, la quiso tener plasmada en letras. Para eso, también quiso tener un propio estilo, un estilo que fuera acorde a la magnificencia que tenían las iglesias que se estaban construyendo en ese entonces. Si nos damos cuenta, las iglesias de ese entonces se caracterizan por tener grandes torres con terminaciones tipo castillo. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, tenemos columnas que se veían con bases así. Vamos a ver aquí si estuviera un poco en perspectiva. Déjenme hacer rápidamente esto. En algún momento tuvimos torres y los podemos apreciar en las iglesias actuales que sobreviven. Teníamos columnas grandes que empezaban con remates gruesos al inicio y al final y tenían un cuerpo muy largo, todo hecho de roca, de mármol, de alguna roca muy especial. Bueno, con eso como base se desarrolló una escritura, por ejemplo, una gótica. ¿Sí? Aquí vamos a empezar. Aquí voy a escribir ligeramente nada más la palabra gótica. Se dan cuenta, aparte dependiendo del punto de vista, el encanto o desencanto de escribir con una pluma de aves que tienes que sumergirla muy seguido en la tinta. Lo que sí también es cierto es que una pluma de ave, al ser un producto animal, es único. No tiene comparación una pluma de ave, inclusive dos plumas de ave provenientes de la misma ave, no tienen el mismo resultado al momento de tratarlos. No te van a dar un trazo igual. Siempre las mismas fibras de la pluma te van a dar trazos ligeramente diferentes. Si se dan cuenta, pueden observar que aquí tenemos este tipo de fracturas, este tipo de terminaciones puntiagudas. Tenemos trazos muy largos que nos recuerdan a las columnas que tienen las catedrales. Tenemos terminaciones en punta que nos recuerdan a las torres de las iglesias. ¿Sí? De ahí que este estilo se haya adoptado. Y no solamente este estilo, la gótica evolucionó en muchos estilos que nos dieron pauta a diferentes intenciones. Vamos, pues, mientras que este estilo de gótica que acabo de escribir se utilizaba para escribir las Sagradas Escrituras, hubo otro estilo de gótica que se utilizó para los coros de las iglesias. Se escribían grandes libros de coro, ¿sí? En donde, o se conocen también como corales, en donde la gente que iba a cantar en el coro podía consultar la partitura de la canción y la letra de la misma. Ese estilo de gótica se conoce como gótica de suma.
Entonces, parte de los estilos que tiene la gótica de Suma es que son, de los trazos que tiene es que son trazos muy rectos. Vamos a poner aquí, por ejemplo, voy a escribir Suma. Para que ustedes se den cuenta cómo varía. Inclusive el tamaño de la letra llega a variar dependiendo del estilo. Vean ustedes ahorita aquí. Vuelvo a cargar. Sí. Este estilo es muy diferente. El estilo que tenemos, que estamos aquí tomando, la letra es muy diferente. Tan solo vean la A que tenemos aquí. Esta A sigue siendo con sus puntas, que nos recuerda las torres de la iglesia, mientras que esta A ya no es con punta. La letra S como tal ocupa mucho espacio. Este estilo de letra, otro estilo de gótica que, como les comento, se llama Suma, era en formato amplio, es decir, cada una de las letras minúsculas, porque aquí ya para las góticas, ya para cuando empezamos a utilizar góticas, ya existían mayúsculas y minúsculas. Entonces, cuando se escribía con gótica de Suma, el tipo de letra eran de formato muy grande, es decir, una minúscula, una letra de esto medía 5 centímetros, mientras que una mayúscula podía medir 10 centímetros o más, dependiendo de la intención. ¿Por qué? Porque al momento de que la gente quería leer en el libro de coro, aquellas personas que estaban en la parte más lejana del coro tenían que alcanzar a ver la partitura o la letra que estaban cantando, si no se la sabían. Entonces, tenían que hacer formatos de letra muy grandes para que las personas pudieran alcanzar a leer a distancias un poco más lejos que 1 metro. Entonces, eso es otra de las letras, de los estilos de gótica que fueron avanzando. Conforme fue avanzando la historia, fueron evolucionando también las herramientas y a la par se fueron desarrollando herramientas muy diferentes. Sin embargo, la pluma como tal estuvo presente por más de medio milenio. Durante más de medio milenio estuvieron desarrollándose muchísimos estilos de escritura gótica, que es muy difícil mencionarlos todos porque algunos estilos tomaban el nombre de la región en donde se encontraban. Y cuando los expertos analizan esos estilos, se dan cuenta que entre 3 o 4 estilos hay similitudes muy grandes. Entonces, ¿a qué vamos? Bueno, por ejemplo, aquí yo tengo una muestra. Aquí tenemos una muestra de góticas. Esta gótica, con la que estoy escribiendo la misma frase, que es nula día sin línea o ningún día sin línea, esta frase fue escrita con gótica de Suma. ¿Sí? Cada estilo de gótica tiene un tamaño. Entonces se utiliza un instrumento que se adecue al tamaño. Si queremos tener el mismo tamaño de letra, aquí por ejemplo esto que lo hice aproximadamente de 6 milímetros, entonces utilizo instrumentos de diferente grosor. Entonces, bueno, aquí tenemos una gótica de Suma, aquí tenemos una gótica bastarda, también desarrollada en la Europa medieval, y le acompaña una gótica cursiva. Si se dan cuenta, hay ciertas similitudes, por ejemplo, en la L, tenemos ciertas similitudes entre la bastarda y la cursiva. Sin embargo, la A ya es distinto. Una A de Suma con una A bastarda y una A cursiva son muy diferentes. Lo mismo el tamaño y lo mismo la manera de escribirlos. Recordemos que actualmente nuestras reglas gramaticales no aplicaban en ese entonces.
¿Por qué? Porque estaban evolucionando. El punto y coma, el punto y seguido, la coma, el punto y aparte, todos esos estilos, todas estas reglas gramaticales que nos rigen actualmente, en ese entonces apenas estaban evolucionando. ¿Qué quiere decir? Que si bien es cierto, podemos escribir actualmente con un estilo de estos entonces, respetando nuestras reglas gramaticales actuales. En ese entonces, por ejemplo, si ustedes ven en esto, aquí estamos utilizando un estilo de gótica cursiva, ¿sí? ¿Sí? Y aquí, si se dan cuenta, todo está junto. Esto aquí, en algunos estilos de gótica, le daban importancia a la forma de la letra y no, perdón, a la forma de la palabra y no a la letra misma. Mientras que otros estilos era la inversa, le daban prioridad a la forma de la letra y no de la palabra. Siendo así, tuvimos varios estilos y hay algunos que estuvieron predominando y se llamaron textus precisos o textos cuadratus. El textus, contrariamente a lo que nosotros pudiésemos imaginar que significaba, o sea, que significa texto, no quería decir amontonamiento, compactación. Recordemos que en el entonces los estilos de tejer que tenían, la ropa que tenía la gente medieval, tenía los hilos muy gruesos y muy burdos. Entonces era apreciable a simple vista la malla que se creaba con todo ese tejido. Entonces, en ese entonces también el papel no existía. Era un lujo porque fue conocido a través de los viajes de Marco Polo y no todos tenían acceso al papel. Entonces, lo más común era escribir sobre piel, el pergamino como lo conocemos. Y aunque fuera lo más común, el pergamino era también muy caro. Entonces, la idea de tener o de escribir estilos sumamente compactos, sin puntos, sin comas, sin espacios, era aprovechar al máximo el espacio que teníamos en la piel, ¿sí? En la piel en la que estábamos nosotros escribiendo. Bueno, después de que estuvimos evolucionando, también estuvimos evolucionando en los estilos. Llegó el momento en que estuvimos o pudimos escribir con cursivas, lo que nosotros conocíamos como manuscritos, pero con pluma de ave. Entonces, pero no eran los estilos que nosotros conocemos actualmente como manuscrito cursivo. Eran otros estilos. Vamos a ver. Aquí les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué les decíamos cursivos? Porque se escribían ligeramente inclinados. ¿Sí? No necesariamente pegados unos con otros con una línea, pero sí inclinados y un poco más juntos. Aquí podemos observar el estilo cursivo. Este estilo cursivo es uno de tantos que se desarrolló. Se desarrolló, en este caso en Italia y en Francia. Los estilos cursivos estuvieron evolucionando, teniendo, por ejemplo, una cirílica, en el caso de Rusia, en los terrenos, lo que ahora es Rusia, teníamos uno que fue evolucionando, un cirílico cursivo, que fue evolucionando y fue copiado por otros países como Alemania, como Francia, como Italia, y cada uno de ellos hizo un estilo muy parecido a los otros, pero que denominó como cursiva francesa, cursiva italiana, cursiva alemana. Entonces, sí, vamos a ver. Vamos a ver aquí, vamos a ver, déjenme ver que se me acabó esto aquí. Aquí está esto. Aquí ahorita estoy escribiendo un poco, te lo van a ver ya un poco al detalle. Entonces,
Este estilo que tenemos de cursivo dista mucho del estilo al que estamos acostumbrados. Lo que ya tenemos presente son los enlaces entre una letra y otra. Sin embargo, no solamente se escribe con pluma de punta, o sea, con el instrumento que estamos acostumbrados, sino se escribió inicialmente con pluma plana. Estos estilos evolucionaron y obviamente tenemos muestras muy hermosas que se pueden encontrar en línea, que datan del siglo XV, XVI, XVII y a la fecha, en donde ustedes pueden observar una maestría en el uso de la pluma. La gótica y la cursiva estuvieron evolucionando. Inclusive hay gótica cursiva, como les comentaba. ¿Sí? Si recordamos, esta es una gótica cursiva. Si se dan cuenta, nada tiene que ver con la manuscrita a la que estamos acostumbrados. Sin embargo, no por eso deja de ser un estilo muy bello y que requiere maestría y un tiempo de práctica para poder dominar o por lo menos para poder escribir sin ningún inconveniente. Eso es lo que nos caracteriza, esa evolución que tuvimos y la facilidad de la pluma. ¿Qué facilidad tiene la pluma? La pluma es flexible, como se puede observar aquí. Se dan cuenta, se dobla la punta. Es flexible, nos permite escribir, nos permite hacer trazos, nos permite en algunos casos dibujar. ¿Sí? Tal es el caso de Leonardo da Vinci o de Miguel Ángel, que utilizaban las plumas para dibujar, no solamente para escribir. Pero nos permite hacer, dependiendo del trazo, nos permite hacer curvas, nos permite hacer, para el caso de la pluma, nos permite hacer determinados adornos en nuestras letras. Podemos hacer adornos, remates en nuestras letras, con trazos muy característicos de un estilo plano, pero la pluma, al ser flexible pero resistente, nos permite hacer estilos pequeños, trazos delgados y trazos gruesos. ¿Cuál es el inconveniente de la pluma? La pluma es orgánica, entonces poco a poco se va gastando la punta y de estar utilizando mucho una pluma y sumergirla constantemente en mi tinta, termina por ablandarse. De ahí que el calígrafo tuviera más de una pluma. Una vez que se ablandaba una pluma, el calígrafo la limpiaba y la dejaba secar hasta que adquiriera nuevamente su rigidez y resistencia, mientras utilizaba otra pluma. Pero ¿qué pasa también? A medida que se va gastando, la pluma es como un lápiz. ¿Sí? Cuando se nos acaba la punta, nosotros utilizamos un sacapunta zona baja y le sacamos punta. Lo mismo aquí. Una vez que se acaba esto, que ya la punta ya no nos sirve, tenemos que utilizar una navaja y volver a darle la forma que tenía originalmente para garantizar un trazo constante y muy claro. Bueno, eso es lo que podíamos decir. Hasta ahí teníamos, y como les dije, la pluma nos estuvo acompañando y nos ha acompañado en escritura desde el inicio de las culturas occidentales. Estamos hablando que tenemos más de 1000 años con la pluma. Tiempo después, conforme fue avanzando la tecnología de la humanidad, empezamos a tener nuevos instrumentos. Nos dimos cuenta que podíamos utilizar tanto madera como metal, y fue cuando empezó a surgir el manguillo, que algunos de ustedes lo conocen como, bueno, lo llegó a utilizar, si no ustedes, tal vez sus abuelos o sus padres lo utilizaron en la primaria, y el manguillo tenía en la punta, al comienzo, una punta metálica. Esa punta se llama plumilla. Entonces, de pronto, en las escuelas empezó a surgir los manguillos y las plumillas. Les voy a enseñar qué es un manguillo y qué es una plumilla, pero fue algo revolucionario, porque
la gente empezó a experimentar, empezó a buscar qué otros materiales podía utilizar, porque llegó el momento en que la demanda para la escritura, la demanda de plumas de ganso fue tanta que no había gansos suficientes como para poder cubrir toda esa demanda. Entonces, la misma necesidad hizo que las personas estuvieran buscando nuevas y variadas formas para desarrollar instrumentos de escritura. Fue así cuando surge el manguillo y la plumilla. A la plumilla algunos de ustedes le llaman pluma de inmersión, ¿sí? Porque se sumerge en la tinta, se queda inmersa en la tinta y empiezan a surgir estilos como este estilo de plumilla. ¿Qué es esta plumilla? Está hecha de acero, contemplado debidamente. Le dan, si ustedes lo vieran aquí de cerca, esta punta, este corte, nos recuerda muchísimo al corte de la pluma. ¿Sí? Se respetó esto porque se dieron cuenta que era la forma más cómoda y que garantizaba el flujo de la tinta utilizando la gravedad. Entonces se hicieron plumillas y muchas veces se hacían plumillas artísticas, es decir, ya llevaban un motivo. La plumilla estuvo evolucionando de tal forma que algunos personajes famosos tuvieron plumillas dedicadas a ellos. Tal es el caso de Bonaparte, tal es el caso de Porfirio Díaz, tal es el caso de César Augusto, tal es el caso de algunos grandes artistas como Da Vinci, como Miguel Ángel, algunos emperadores, algunos reinados, tuvieron plumillas que se dedicaron a esos personajes en su diseño, en su figura. Pero, aparte de eso, la gente empezó a trabajar la madera. Llegando a esto, nosotros en SCR lo que hemos hecho es investigar a conciencia en todas las bibliotecas a las que en línea hemos tenido acceso y encontramos la forma en que los maestros de la caligrafía, estamos hablando maestros del siglo XIX y anteriores, desarrollaron sus instrumentos y que nos dejaron, muchos de ellos nos dejaron los croquis, las medidas exactas de cada uno de sus instrumentos y nosotros nos hemos dedicado a replicarlos. ¿Sí? Conforme vamos haciendo esto, hemos utilizado también madera, hemos utilizado no solamente madera, sino también materiales contemporáneos como aluminio. ¿Sí? Y nosotros esto que tienes, esta forma que tienes, es la forma que tuvo algún manguillo en algún momento del siglo XVIII. ¿Sí? Se adapta perfectamente a tus dedos, ¿sí? Y te permite escribir. Los hemos replicado en madera, ¿sí? También. Y hemos desarrollado, no solamente eso, también hemos desarrollado nuestros propios gadgets, en este caso, este manguillo, que es un manguillo cursivo, digo un manguillo que se adapta exactamente a la mano, ¿sí? Este manguillo, con este tipo de manguillo, ustedes pueden escribir las cursivas actuales, lo que es mano escrita, de manera muy cómoda, que no es lo mismo agarrar un lápiz y utilizarlo para hacer esta línea, ¿sí? Algunos de ustedes pueden agarrar el lápiz de una manera tal vez errónea y lastimarse los dedos, y este manguillo lo que les forza es utilizarlo de manera correcta, cuidando sus dedos y permitiéndoles escribir más. Bueno, los manguillos que tenemos ahora, los manguillos y las plumillas, como les comentaba, las plumillas estuvieron evolucionando. Tenemos plumillas de punta, como en este caso. Tenemos plumillas que nos permiten escribir los estilos rectos de una pluma de ave, como es este caso. Tenemos plumillas un poco más gruesas, porque tal vez necesitamos un estilo diferente de letra, y estos ya son plumillas diferentes. ¿Sí? Y todo eso nos permite escribir exactamente el mismo estilo de letra que escribíamos con pluma de ave. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que la pluma de ave, cuando yo escribo, puedo oprimirla un poco más, lo único que voy a ocasionar dentro del papel es un surco,
pero no lo voy a rasgar, porque la pluma de ave no tiene la rigidez a veces necesaria para romper el tipo de papel que estamos utilizando. Y en el caso de un pergamino, solamente que la pluma fuera muy afilada podía rasgar la piel. Para el caso de nosotros, que tenemos ya este tipo de manguillos, tenemos que cuidar mucho la presión a la que hacemos sobre el papel para poder escribir de manera cómoda. Por ejemplo, aquí vuelvo a escribir con un poco de gótica. Yo hago esto. ¿Sí? Aquí voy a hacer esto de aquí. Si se dan cuenta, aquí estoy haciendo los mismos trazos que estuve haciendo en algún momento con pluma de ave, los estoy haciendo con plumilla. Sí. Puedo utilizarlo para hacer este tipo de letra, un poco más grande tal vez. ¿Sí? Como se dan cuenta, tengo los trazos muy iguales. ¿Sí? Tengo trazos muy similares porque estamos hablando de metal. La plumilla ya es un metal flexible. A veces es la tonía de acero, a veces solamente es acero, y nos permite hacer estos estilos. Pero no solamente esos estilos, sino ya podía la gente escribir otros estilos. Por ejemplo, podríamos hacer ¿sí? Podríamos hacer estos estilos que ya se parecen mucho a las manuscritas a las que estamos acostumbrados. ¿Sí? Entonces podríamos hacer este tipo de estilos ya más ornamentados, con la seguridad y la certeza de que no tenemos que cambiar de instrumento. Obviamente hay plumillas que hemos conseguido del siglo XIX que están en perfecto estado, es decir, duran por años, por décadas. Tenemos plumillas que tienen más de 100 años con nosotros y están en perfecto estado. Todo depende de la calidad con la que se haya fabricado la plumilla. Nuestros manguillos, los manguillos que utilizamos, también son, como les dije, son acorde a lo que tenían a los antiguos maestros y nos permiten utilizar exactamente, poder escribir los estilos que ellos hacían. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vean esto. Aquí lo que voy a hacer es, y aquí vamos a hacer esto. Si se dan cuenta, escribí lo mismo que escribí con pluma de punta, pero obviamente el tamaño debe variar, el estilo la técnica para escribir es muy distinta, pero obtenemos estilos muy parecidos. Todos esos estilos nos han permitido llegar a escribir, como les dije, por ejemplo, este estilo es una de las tarjetas que hemos desarrollado con un texto de Alejandro el Sabio, pero eso fue escrito con plumilla. ¿Sí? Otro estilo que fue escrito con plumilla también es este. Son dos estilos diferentes de góticas, como les había comentado inicialmente. Esta es una gótica de textura precisus y esta es una gótica de textura cuadrata. Son estilos de gótica muy diferentes que pueden ser escritos tanto con plumilla como con pluma de ave. ¿Sí? Pero
A la par, se utilizan diferentes instrumentos. Como les decía, tenemos estos instrumentos que son los manguillos, propios del siglo XIX, XVIII, algunos son del siglo XVIII, la mayoría son del siglo XIX y siglo XX, que es el auge de la escritura, y es cuando ya llega la escritura aquí al Nuevo Mundo. Es cuando se empiezan a desarrollar nuevos estilos. Recordemos, por ejemplo, que Inglaterra y Estados Unidos tenían sus diferencias. Por tal motivo, desarrollaron diferentes estilos de escritura para no copiarse unos a otros. Lo mismo España con Inglaterra. Tenían diferentes estilos. A su vez, España recibe muchos de sus estilos, los recibe de Francia y de Italia. Por ejemplo, la gótica de Suma que habíamos visto, esta gótica de Suma la recibe España, y España empieza a evolucionar y hace su gótica, un gótica española, que evoluciona hasta el hecho de ser gótica bastarda española. Y de ahí sigue evolucionando y también se crea la gótica, la redondilla. Todo esto por haber recibido en algún momento la gótica de Suma. Entonces, todo esto que se tenía, todo esto que estuvimos platicando, es para que ustedes puedan ver cómo nuestros diferentes instrumentos, estamos hablando de una pluma de ave, que fue acompañada y actualmente sigue siendo acompañada con tinta ferrogálica, puede ayudarnos a escribir estilos muy bonitos, ¿sí?, con un carácter romántico que no lo vas a obtener con ningún otro instrumento. Después evolucionamos y llegamos al manguillo y la plumilla, un manguillo de madera en un momento, y que actualmente lo puedes conseguir también en aluminio, ¿sí?, y una plumilla con metal, realizada en acero o en algún otro metal, que nos da la ventaja de ser flexible, ¿sí?, y que nos permite hacer muchísimos más estilos. Una vez que tuvimos ya la plumilla y el manguillo, entonces empezamos a evolucionar, como les digo. La evolución de la escritura con plumilla y manguillo también dependía mucho de las relaciones que se tenían entre los diversos imperios. España, cuando recibe la gótica de Suma, la adopta la gótica de Suma y va evolucionando con el impulso de personalidades como Alfonso X, Alfonso el Sabio. La escritura española y el idioma castellano reciben un importante auge, porque todo se hizo con castellano. El castellano que estamos nosotros acostumbrados a hablar, el español castellano, ahí se empezó. O sea, de ahí, digamos que parte este castellano, porque Alfonso el Sabio le da un auge muy importante a este idioma y a este tipo de escritura, ya que toda la obra que él hace, toda la hace en este idioma y en esta escritura. Entonces, ahí se tiene un gran auge, ahí evolucionan muchos de los estilos caligráficos, como les comentaba, la gótica de Suma evoluciona a la gótica española, que de pronto pasa a ser la bastarda española o la redondilla española, ¿sí?, que muchas veces son los mismos estilos, pero con diferente año de evolución. Una vez que ya llegamos a todo esto, una vez que ya vimos todo esto, entonces empieza la gente a escribir con plumilla, empiezan a escribir los mismos estilos que escribían con pluma de ave, es decir, los góticos, ¿sí? La gótica con pluma de ave le da paso a la gótica con plumilla. Es exactamente el mismo estilo, pero la diferencia es que ahora estamos utilizando una plumilla. Entonces, por ejemplo, aquí, para escribir con plumilla, con manguillo y plumilla, también nos pide un agarre diferente. Nos pide la misma inclinación como habíamos comentado inicialmente, pero el agarre para una pluma de ave es muy diferente al agarre que se necesita para un manguillo, ¿sí? Y el agarre de un manguillo es muy diferente al agarre o a la sujeción que se necesita o se requiere
para escribir con pluma puente, ¿sí? O para escribir con un bolígrafo, inclusive para escribir con un lápiz. Son agarres diferentes, la sujeción es diferente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir con gótica, una gótica, por ejemplo, una gótica cursiva, podría yo escribir esto, y vamos a ver, vamos a intentar escribir así. Entonces, ¿sí? Aquí ya tengo esto. Entonces, aquí yo debo de estar atento a lo que me pide el estilo. El estilo me está exigiendo determinado ángulo de inclinación, determinada presión para hacer tal vez un trazo diferente, ¿sí? Ya que tengo aquí esto, que hago esto, por ejemplo, y hago esto también. Y aquí, por ejemplo, aquí hago esta palabra, nula. ¿Se dan cuenta? La escribí con ese instrumento, con una plumilla y un manguillo, pero ya puedo hacer esto. Este, por el contrario, fue escrito con pluma de ave, ¿sí? Con una punta un poco más pequeña, con la que tuve que tener mucho cuidado para los trazos. Y esto ahorita, para fines prácticos, pues lo escribí de este tamaño. Si ustedes se dieron cuenta, vieron en todo momento el tipo de trazo que yo estaba haciendo. Esto lo hago como fines demostrativos, porque en general, al momento de que tú escribes, tienes que agarrar tu instrumento, posicionarlo de una manera que la técnica te exige y hacer los trazos de manera muy pausada, muy cuidadosos. Pero si yo lo hago así, ustedes no van a ver cómo estoy escribiendo. Entonces, cambio la posición del instrumento para que ustedes vean cómo se van creando las palabras a través de la plumilla y de la tinta. Entonces, otro de los estilos que estuvieron evolucionando, por ejemplo, y que estuvimos escribiendo, empezamos a escribir con plumilla, es la cancilleresca. ¿Qué tiene de especial la cancilleresca? La cancilleresca es el estilo oficial de todo documento que envía el Papa como jefe de Estado a jefes de Estado o presidentes de otras naciones. Cuando tiene un documento muy importante que hacer, se escribe en este estilo. Este estilo, el cancilleresco, data de 1523, para ser exactos, cuando Ludovico Vicentino es invitado a trabajar en la Cancillería papal. En esos entonces se escribía con gótica, pero como se dan cuenta, escribir con gótica nos exige tiempo de dedicación, tiempo y cuidado para cada uno de los trazos. Entonces, al momento de que nosotros estamos escribiendo, nosotros lo que vimos fue que, bueno, lo que vean ellos es que era muy lento. ¿Qué es lo que hace Ludovico? Ludovico en ese momento dijo, ¿saben qué? Yo ya desarrollé otro estilo, y este estilo que desarrolla Ludovico se caracteriza por ser un estilo que puedes en determinado momento escribir con, por fin, adornos. Algo que después caracterizó este estilo, al estilo de Ludovico Vicentino, evolucionó después en lo que se conoce actualmente como itálica. La itálica la adornan, le dan arabescos, ¿sí? Pero el estilo original, que es el cancilleresco, no tenía tantos adornos. ¿Cuál es el estilo cancilleresco?
que podemos escribir actualmente también con manguillo. Por ejemplo, tenemos las Cs no eran, por ejemplo, una C mayúscula era así. Decía, si estamos familiarizados con las pastillitas TikTok, es como estar tratando de dibujar una. Entonces, el estilo cancilleresco es un estilo semicursivo que cuando uno lo estudia, te das cuenta que estableció las bases de las bases de los estilos cursivos actuales, es decir, de los estilos manuscritos. Aunque ustedes no vean que esto no es un manuscrito, las reglas que lo rigen son las reglas que rigen a las cursivas actuales. Entonces, esto era más o menos lo que escribía, así. Había ciertas letras a las que se les daba un énfasis, dependiendo de lo que queríamos utilizar, dependiendo de si queríamos resaltar un texto, una idea, todo un párrafo. Lo que es importante es que no solamente aplique en las cancillerescas, es que en toda la escritura, nosotros le damos prioridad visual a la primera letra. La letra capitular, la letra con la que inicia todo el texto, cualquier texto, se le da una prioridad. En el caso de las góticas, la adornan mucho. Pero en el caso de las cancillerescas, solamente la resaltamos con un tamaño. ¿Qué es lo que caracteriza este estilo? Bueno, mientras que las cancillerescas, las mayúsculas son en general verticales, es decir, 90 grados a 90 grados está escrito, ¿sí? Mientras que a 90 grados se escriben las mayúsculas, las minúsculas se escriben normalmente con un ángulo de inclinación de 70 grados con respecto a la vertical, ¿sí? Entonces, eso nos da un contraste entre la mayúscula y la minúscula. Ahora bien, como les comentaba, las reglas gramaticales que nos rigen ahora no nos regían en ese entonces, lo que ocasiona que para poder escribir, yo podía escribir una mayúscula del tamaño de una minúscula, ¿sí? Pero no una minúscula del tamaño de una mayúscula. Si yo quería resaltar solamente la importancia de una palabra, escribía una mayúscula al inicio de la palabra, y esa es una de tantas aplicaciones, no quiere decir que sea la única. Pero si yo quería escribir, por ejemplo, yo quería escribir una sola palabra, y esto ahorita lo estoy escribiendo de manera burda, ¿sí? Entonces, podía escribir de esta manera. Si se dan cuenta, la mayúscula tiene casi tamaño de la minúscula, y aquí hay ciertas ligaduras. La T se liga con la U. Estos son los principios de las manuscritas actuales. Podemos escribir de esta manera, ¿sí? Eso es lo que nos permite la cancilleresca. Y hay hermosos tratados de cancilleresca que nos dan pauta para ver el grado de maestría que se llegó a tener, ¿sí? Y a la fecha, como les comento, todo documento papal, todo documento del Vaticano, como Estado independiente, como país independiente, que es enviado a otros países, debe de ir a mano y con este estilo.
El Papa jamás envía un correo, ni te hace una felicitación por correo, ni te manda una impresión, un escaneo. El Papa siempre va a enviar el documento escrito a mano con este estilo. ¿Sí? ¿Qué es lo que después pasa? ¿Qué es lo que después evoluciona? Pues ya después evolucionamos la cancilleresca, como les digo, dio pauta a la cursiva. Ya una cursiva la podíamos escribir con un instrumento de punta, no de punta plana, sino un instrumento de punta, como es el caso de esta plumilla. ¿Sí? Entonces, estoy utilizando nuevamente otro manguillo. En este caso, este manguillo, pues ya tenemos una mezcla de materiales. Por un lado estamos utilizando aluminio y por otro lado estamos utilizando madera preciosa, pero todo basado en diseños propios de la época en la que se empezó a utilizar el manguillo, es decir, siglo XIX, normalmente. Entonces, las cursivas que empezaron a surgir y que se empezaron a escribir con manguillo, como les digo, a muchos le llaman al manguillo con plumilla, les llaman pluma de inmersión, porque pues se sujeta la plumilla, se sujeta el cuerpo, que puede ser o no de madera, pero a diferencia de una pluma puente, este no tiene alimentador, entonces constantemente tenemos que sumergirlo en nuestro tintero para poder escribir. Entonces, las cursivas que empezaron a surgir en ese entonces se desprendían de la cancilleresca. Entonces empezamos a hacer, por ejemplo, empezamos a hacer así. Empezamos así. Entonces, aquí, ¿cuáles, por ejemplo, podíamos escribir cosas así? Y aquí empezaron a tener ciertas reglas. Por ejemplo, ya para las cursivas empezaron a decir que se tenía que escribir con un ángulo de inclinación de 50 o 60 grados, lo cual ya difiere de la cancilleresca. Ya para las cursivas como la itálica, ¿sí? Ya empezaron a evolucionar las reglas. Por ejemplo, vamos a escribir aquí esto. Por ejemplo, ya la itálica empieza a tener este tipo de remates. ¿Sí? La cursiva, la cancilleresca, nos regaló muchos remates de letras. Por ejemplo, si yo tuviera una G, la puedo escribir, la cursiva cancilleresca la puedo escribir inclusive con plumilla. Y nos regala este tipo de remates. Vamos a checar esta parte de aquí. Por ejemplo, las cursivas cancillerescas nos regala un remate, por ejemplo, como esto, y un remate parecido a esto. Mientras que la itálica ya empiezan a manejar otro tipo de ornamentos. Las cursivas cancillerescas se caracterizan por una cosa. El tamaño de una minúscula puede ser la tercera o quinta parte de una mayúscula, mientras que en las itálicas el tamaño de una minúscula normalmente es la mitad de una mayúscula. ¿Sí? Bueno, conforme pasó el tiempo, entonces, como les digo, empieza la evolución y no solamente la escritura pasa al nuevo mundo. Entonces, en el nuevo mundo empiezan a adoptar, pero ojo, en el nuevo mundo empiezan a adoptar las escrituras y empieza la escritura y el estilo, los estilos diferentes, se desarrollan los otros estilos muy aparte, pero como en ese entonces el tener acceso a la información no era
tan rápido como ahora, ellos solamente tenían en algunos casos muestras de letras como góticas, a las cuales al carecer de algún tipo de manual, lo que hicieron fue desarrollar sus propios estilos. Es decir, ellos empezaron a utilizar la plumilla plana cuando vieron que no solamente había cursivas. Aquí en América, en el continente americano, por ejemplo, en el siglo XIX, empezaron a llegar, digamos que los estilos cursivos ingleses. Recordemos que Estados Unidos era una colonia inglesa. Cuando llegan los estilos cursivos ingleses, llega un estilo que se conoció como copperplate, el cual se escribe con una plumilla, una pluma de punta o una pluma de ave de punta y un manguillo. Y se caracteriza porque se escribe por partes. Vamos a ver aquí, a ver. Aquí, por ejemplo aquí, empiezo a escribir por partes. Disculpen si está un poco choca la letra. Empiezo a escribir por partes. ¿Qué es lo que me caracteriza? Si yo quiero escribir una A, hago primero un enlace, hago una especie como de C, y luego hago este remate. Eso es lo que caracteriza al estilo copperplate. Entonces, este estilo fue impuesto en Estados Unidos mientras era una colonia inglesa. Y al momento de que se quieren separar, Estados Unidos empieza a desarrollar su propio estilo. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos desarrollan un estilo muy particular. Y eso permite el desarrollo de nuevos estilos muy diferentes a los que tenía Inglaterra. Ellos no quieren, recuerden que se separaron de Inglaterra, entonces ellos evolucionan la escritura para hacerla todavía más rápida y utilizando el mismo manguillo y plumilla empiezan a tener empieza a surgir lo que después nosotros conoceríamos como manuscrita. Empiezan a desarrollarse diferentes estilos, empieza a haber escuelas que evolucionan en esta escritura a, digamos que a grados ornamentales, que claramente ya no es la escritura inglesa. La escritura inglesa, en este caso, la copperplate, se desarrolló en los viejos muelles ingleses para que escribieran de manera más rápida las bitácoras, tanto en los barcos como en las oficinas en donde llegaba el capitán y pues mostraba su manifiesto, todas las bitácoras, todo eso se llenaba con copperplate porque resultó ser mucho más rápido de escribir que una gótica. Una gótica íbamos por partes y una copperplate, si acaso te utilizaba 3 trazos, ya tenías toda una letra completa, mientras que una gótica, 4 o 5 trazos te daba una letra completa. Una palabra ni se diga. Escribir una palabra te puede llevar 1 minuto. Con copperplate te puede llevar 15, 20 segundos. Entonces, la disminución de tiempo fue muy notoria. Cuando se crean las escuelas de cursivas en Estados Unidos, entonces empiezas a darte cuenta que la escritura evoluciona mucho, ¿sí? Y ya las escrituras, ya los textos llegan a ser muy bellos, muy ornamentados y mucho más rápidos de poder escribir. Pero ¿qué pasa con las planas?
con las letras góticas y los estilos góticos. Los americanos no tenían idea de cómo utilizar un manguillo. Entonces, maestros como Spencer o como Sanners se dan cuenta de ello y empiezan a desarrollar, viendo un documento en gótica, ellos desarrollaron un estilo propio para poder escribir algo muy parecido, y entonces surgen los estilos planos americanos. Sanner empieza a escribir estilos como desarrolla un estilo al que denominó ecléctico, en donde le enseñaba al calígrafo cómo escribir un estilo plano. No era para nada un estilo gótico, porque no sabían cómo escribirlo, no tenían un manual. Entonces, lo que estuvieron haciendo fue desarrollar su propio estilo para compensar y complementar los estilos planos que se tenían del viejo mundo. Entonces, lo desarrollaron y obtuvieron algo así. Un estilo plano que trataba de imitar al gótico y al que denominaron ecléctico. Con ese estilo, Sanner introdujo y familiarizó a los calígrafos de la época en ese tipo de estilos, lo cual después permitió el hecho de poder entender con mayor facilidad un estilo gótico y de desarrollar sus propios estilos. Entonces, tenemos documentos en donde se ve claramente estilos góticos que no son ingleses, que no son europeos, porque se ve en el trazo, porque hay trazos exagerados, pero que son góticos a final de cuentas, y se podemos decir es que son un gótico americano. Entonces, todo esto estaba pasando a medida que fue evolucionando, a medida que llegó la revolución industrial. La revolución industrial nos trae mejores prácticas, mejores productos. Ya teníamos un manguillo, ya teníamos una plumilla, pero es entonces cuando llega hasta ahorita, digamos que uno de los mejores, digamos que la evolución de la pluma de ave, digamos que tenemos la pluma de ave. Llevo aquí por mucho tiempo, recordemos que estuvo más de 500 años con nosotros. De pronto llega el manguillo, que estuvo por lo menos 200 años con nosotros. Ya ha estado también, estos dos siguen estando a la fecha con nosotros, pero en boga estuvo más o menos como 150 años. ¿Sí? Y de pronto surge lo que llegó después, lo que fue la pluma fuente. La pluma fuente es la suma de todo esto. La pluma fuente puedes escribir lo mismo que escribías con la pluma de ave. Utilizas tinta, tanto como pluma de ave como con el manguillo. Tienes ya un cuerpo mucho más cómodo para sujetar. Tu sujeción es un poco más cómoda. Pero ahora no solamente puedes utilizar tinta negra. Ahora evoluciona la tinta para acompañar a la pluma fuente y obtenemos tintas de otros colores. Hasta antes, las tintas de otros colores eran difíciles de crear porque requerían muchos ingredientes, que obviamente hay algunos ingredientes que eran corrosivos y se acababan a las plumillas, como actualmente lo sigue siendo. Una tinta ferrogálica acaba con la plumilla de estar utilizándose mucho. ¿Cómo te das cuenta cuando se acaba tu plumilla a cuando debes de cambiar de plumilla? En el caso de esta plumilla que ustedes se dan cuenta que termina en punta, si yo hago esto y me duele, quiere decir que ya tiene muchísimo filo en la punta, es momento de cambiar. ¿Por qué? Porque cuando yo escriba, al momento de hacer algún trazo que me exige ir hacia arriba, un ascendente, la punta afilada va a rasgar y se va a clavar en el papel. ¿Qué pasa? Todo eso se soluciona cuando llega la pluma fuente. La pluma fuente
llega a nosotros y empieza a dividirse. Hay plumas fuente que son de uso común, pluma fuente que se puede utilizar, que utilizan toda la gente de manera común, pero hay plumas fuente que empiezan a ser toda una obra de arte. Hay plumas fuente que se crean y empieza a evolucionar la escritura. Nos damos cuenta que no necesariamente tienes que utilizar acero en la punta para tener una escritura suave. Se empiezan a crear plumines de oro porque se dan cuenta que el oro con el debido tratamiento la flexibilidad que otorga es mucha, pero no se desgasta tanto como la pluma de ave y no llega al grado de afilarse tanto como la plumilla. Entonces, esa es la gran ventaja de la pluma puente. Se crean puntos como este, que es extremadamente flexible, para poder escribir las manuscritas como las conocemos hoy, que les llamamos cursivas, pero también se crean otros tipos de puntos para poder darle auge a los estilos gruesos como las góticas. Entonces, por ejemplo, tenemos esta Visconti, que es un hermoso ejemplar, ¿sí? Tenemos también Faber-Castell, von Faber-Castell, que también nos regalan este tipo de puntos gruesos que nos permite escribir manuscritas o góticas. Tenemos esta Montegrappa, ¿sí? A la cual podemos observar que también tiene un punto muy grueso, ¿sí? Normalmente nuestras plumas fuente tienen puntos normales, o sea, no puntos que nos permiten escribir de otra manera, pero las plumas fuente que tenemos actualmente nos piden o nos permiten escribir de otra manera. Como pueden ustedes ver aquí ahorita, yo voy a escribir, vamos a ver aquí. Y aquí puedo escribir si se dan cuenta, el flujo de tinta me ayuda a escribir prácticamente de manera continua cada letra, ¿sí? Lo cual, pues, en cuestión de tiempo, es bastante práctico. Ahorita, por ejemplo, acabo de escribir la palabra gótica utilizando pluma fuente, ¿sí? Podemos escribir otro estilo, o sea, este tipo de estilos, nos permite, por ejemplo, los celtas. ¿Se acuerdan que estuvimos escribiendo el estilo celta? Pues aquí tenemos esto. Voy a escribir la palabra celta a como estábamos escribiendo. ¿Se dan cuenta? Prácticamente no necesito estar cargando mucha tinta, o no tengo que cargar a cada rato tinta para poder escribir este estilo, que es el estilo celta o uncial. Estrictamente es el estilo, se le conoce como uncial, pero la cultura, las películas, todo lo que hemos visto, asocian este estilo uncial a los celtas. Contrariamente a lo que creemos, los celtas no solamente, o los druidas, algunos dicen que vienen de los druidas, no eran una cultura que estuviera solamente en Inglaterra, sino también estuvo en gran parte de Europa. Pero a medida que fue cambiando la historia, a medida que fue cambiando el tiempo, fueron quitándose, fueron extinguiéndose estas tribus celtas, druidas, como les queramos decir, de Europa, y quedaron reducidas o quedaron confinadas a Inglaterra, en donde prevalecieron, en donde inclusive se fueron defendiendo de la invasión romana y ahí resistieron. Entonces quedan ahí. Entonces, conforme pasó el tiempo, pues se decide decirles celtas a todas esas tribus que quedaron como remanentes en Inglaterra, y de ahí empezamos nosotros a tener este estilo de letra, ¿sí? Este estilo de letra, como les digo,
nos familiarizamos con ellos a través de las películas que hemos visto. Entonces son estilos muy bonitos que la pluma fuente nos permite escribir. Aquí, por ejemplo, tengo otro estilo, por ejemplo. Vean este. Aquí voy a utilizar este. ¿Sí? El estilo celta o uncial no tenía minúsculas. Entonces permitió la evolución de algunas variantes en donde nosotros, para identificar el tipo de variante que hay, nos debemos de fijar en algunas letras, como el caso de la A. ¿A qué voy? Vean ustedes, esta A y esta A aparentemente son iguales, pero tienen el cuerpo ligeramente diferente. Son diversos estilos que evolucionaron según la región en donde estuvo desarrollándose esta escritura. Entonces, como les digo, ya pudimos escribir con nuestra pluma fuente, pudimos escribir este estilo, el celta. El gótico, como les decía, también lo podemos escribir. El gótico lo pudimos escribir también. Y aquí, por ejemplo, si yo escribiera por ejemplo, yo puedo escribir la palabra celta, ¿sí?, con un estilo gótico. Este estilo, les digo, ustedes pueden hacer con una pluma fuente, dependiendo del punto que ustedes tengan, ustedes pueden hacer un sinfín de estilos. Solo lo único que requieren es la debida instrucción o capacitación para que ustedes puedan escribirlo de manera cómoda y práctica. Así como vimos que había góticas, que había celtas, recordemos que también están las cancillerescas. Y las cancillerescas también se escriben con pluma fuente. Entonces, si yo quisiera escribir una cancilleresca, aquí ya lo podemos escribir. Por ejemplo, sí, aquí. Una de las cosas que me permite la cancilleresca, al igual que algunas góticas, es ligar las letras. Pero no solamente es ligar de que yo tengo una O y estiro una línea y hago una A, que eso es propia de las manuscritas o cursivas, sino que tenemos ligaduras. Por ejemplo, una L bien puede ligar a una T, formar parte de la T, y una T bien puede ligar a una A. Entonces yo puedo escribir con estilo cancilleresco la palabra celta y me da un resultado muy diferente. Ahora, si yo lo escribo con una pluma fuente, el resultado todavía es un poquito más leve. Yo puedo hacer esto, ven, por ejemplo, yo puedo escribir esto, aquí puedo tener este remate, o si yo quisiera escribir, no sé, una G, por ejemplo, con el que es la palabra que hemos utilizado, la letra, vean. Tengo esto, tengo, por ejemplo, a ver, yo puedo hacer este tipo de remates de manera continua con la pluma fuente. ¿Ve? ¿Por qué? A diferencia de una plumilla, la plumilla, una pluma plana, por ejemplo, estas esquinas son rectas, ¿sí?, para poder formar de manera correcta todos esos remates que necesitamos. Pero esta terminación recta
también nos tiene un pequeño problema. Si yo hago esto muy fuerte, rasgo el papel. Si yo hago trazos arriba y abajo, la misma forma plana con filo que tiene aquí, no me permite deslizarme libremente sobre cualquier superficie. Por eso es que todas las letras que se hacen con este tipo de punta se hacen por trazos, por partes, por tiempos. Sin embargo, una pluma puente, por muy grueso que tenga su punto, en general tiene un acabado semirredondo en todas sus terminaciones, lo cual me permite deslizarme y obtener letras así. Yo me deslizo directamente, no tengo nada que impida a mi punto poder deslizarse libremente sobre mi papel. Esa es la gran ventaja de una pluma fuente. Claro, una pluma fuente, por muy buena que sea, nunca te va a dar una terminación como la que hace una plumilla. ¿A qué quiero decir? Que una pluma fuente no vas a tener estas terminaciones, salvo mandes a hacer especialmente el punto para ello. Salvo eso, una pluma fuente no te va a dar estas terminaciones, pero te va a permitir escribir todo de manera continua sin estar metiendo constantemente la plumilla en la tinta. Esa es la gran ventaja de la pluma puente para cualquier estilo, en este caso el estilo cancilleresco. ¿Sí? Y como habíamos comentado también anteriormente, tenemos desde el punto de vista americano el estilo ecléctico. El ecléctico, si se dieron cuenta, es escribir esto, ¿sí? Con manguillo. También lo podemos escribir con pluma. El ecléctico me permitió, por ejemplo, voy a escribir aquí lo mismo. ¿Sí? Lo puedo hacer, si se dan cuenta, puedo hacer todos los trazos lo más parecido posible. Hay ciertas, las terminaciones finas no las puedo hacer. ¿Sí? Pero puedo hacer trazos muy similares, prácticamente los mismos. Como les digo, lo único que varía va a ser la terminación. Estas terminaciones que ustedes pueden ver aquí son muy finas. Estas puntas, estos remates son muy agudos, lo cual difícilmente puedo alcanzar aquí. Y la terminación fina es muy difícil que la alcance también, porque no me lo permite el punto. Si yo mando a hacer un punto, bueno, entonces sí puedo tener acceso a este tipo de letras, y con lo cual pues yo ya puedo terminar o puedo abarcar prácticamente todos los estilos que se han evolucionado a través del tiempo y hacer una demostración. Pero mientras no sea eso, nosotros no podríamos hacer otra cosa. Como les digo, sí hay plumas que nos han permitido hacer eso. Tal es el caso, por ejemplo, de esta pluma con un punto muy especial. ¿Sí? Esta pluma yo la utilizo, por ejemplo, para hacer esos estilos. Vean, inclusive yo puedo hacer el mismo texto utilizando el estilo que habíamos visto, que es el estilo ecléctico. Pero si yo utilizo un punto especialmente hecho para los estilos planos, el resultado es muy diferente. Vean, este es un punto que tenemos muy especial, es un punto muy especial, pero con terminaciones muy similares a las de una plumilla. Es decir, no tenemos un bisel tan pronunciado, no tenemos un bisel
tan sutil en las esquinas, lo que nos permite hacer esos estilos. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estilo celta, aquí como hace rato, aquí lo puedo hacer. Aquí está hecho normalmente. Dense cuenta de el resultado. Es muy diferente utilizar ya estilos, plumines, puntas para pluma fuente, ya diseñados especialmente para estilos caligráficos antiguos, que utilizar una pluma fuente moderna, pero con punto grueso. Bien, lo puedo hacer aquí y normalmente así. Pero por más que yo quiera hacerlo, las terminaciones que tengo aquí no me van a permitir, por el tipo de punto, tenerlas aquí. Entonces, esa es una gran ventaja de las plumas fuente. Podemos mandar a hacer puntos especiales, ¿sí? O conseguir plumas fuente que tienen puntos especiales.